tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es viernes 11 de abril de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como las noticias más destacadas en las últimas horas de México y del mundo. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Las acciones colectivas son improcedentes para reclamar servicios de salud adecuados en centros penitenciarios, determinó la primera sala. La ministra Ríos Farjad reconoció que con la transición de la Corte se podrían perder precedentes valiosos protectores de derechos humanos. La reforma al Poder Judicial representa un grave retroceso en materia de paridad, aseguró la consejera López Benítez. El Colegio de Actuarios y Secretarios de la Judicatura Federal exige la inmediata restitución de los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial. Iniciamos con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 109/2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024, entre ellas las que imponían multas por mendigar en lugares públicos y a las personas encargadas de la custodia de una persona con enfermedad mental por permitir que se trasladara libremente en un lugar público, mismas que resultaban violatorias del principio de igualdad y no discriminación. También invalidó las que imponían multas a quien realizara juegos o celebraciones en la calle que causaran molestia o pusieran en peligro a otras personas, por insultar a la autoridad, por realizar injurias en espectáculos públicos, generar escándalos o alterar el orden público, ya que resultaban ambiguas y arbitrarias. Además, invalidó las que imponían multas por realizar bailes sin permiso o de forma reiterada, al considerar que resultaban violatorias del derecho a la reunión. La primera sala de la Corte determinó que no viola el derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad excluir las acciones colectivas como medio para reclamar servicios de salud adecuados en los centros penitenciarios, pues la vía judicial para reclamarlos es el sistema de peticiones administrativas y controversias previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisó que no se pueden equiparar los servicios de salud que se proporcionan en un centro penitenciario como derechos derivados de una relación de consumo, pues implicaría entender las interacciones de prisión en términos similares a la dinámica en que funciona un mercado. Por esta razón, no proceden las acciones colectivas para reclamar la prestación del servicio. Explicó que la Constitución no remite expresamente a un criterio de eficiencia para la organización y gobierno de las prisiones. Por el contrario, apela al respeto de derechos fundamentales al trabajo, a educación, a la salud y al deporte para la articulación del sistema penitenciario. Por lo tanto, son dichas bases las que deben orientar las controversias de ejecución penal, siendo la ley nacional en la materia la vía procesal idónea para resolver controversias relacionadas con el derecho a la salud de forma adecuada, efectiva y sensible a la situación en que se encuentra dicha población al momento de reclamar sus condiciones de internamiento. Por su parte, la segunda sala estableció que la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo no viola el principio de irretroactividad de la ley ni el derecho de participación de las utilidades en la fuente de trabajo. La sala explicó que la norma no afecta derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias, pero recuerda que el sistema de reparto de utilidades no es estático, sino que debe estar en constante revisión e investigación para ser acorde con las condiciones generales de la economía. Agregó que dicho artículo no viola el 123 constitucional, pues debe analizarse como parte del cambio del sistema normativo que implicó el cambio de modelo de subcontratación, que obligó a las empresas a regularizar a las personas trabajadoras que se encontraban en esa situación. Indicó que el límite de 3 meses de salario como pago de utilidades no es absoluto, pues permite tomar en cuenta el promedio de la cantidad entregada al trabajador durante los últimos 3 años, optando por la que más le favorezca, lo que no afecta de manera retroactiva los derechos de personas trabajadoras, pues la Constitución no prevé un límite para tales efectos.
En más noticias, Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó su preocupación por el futuro de los precedentes protectores de derechos emitidos por la Suprema Corte. Esto al participar en una conferencia para la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Pues sí me preocupa que los precedentes no se pierdan o no se sigan o algo. Y esto es posible porque la sociedad desconoce precisamente las decisiones judiciales. Si la Suprema Corte nada más decide más de 3,000 asuntos al año, muchos de ellos son, pues se desechan, etcétera, pues es muy fácil que en ese mar de decisiones se pierdan algunas por el desconocimiento de ellas. Y que al desconocerse algo que pudiera ser bueno o beneficioso y que siga como quiera ahí vivo como precedente, pues pueda ser motivo de una nueva reflexión con nuevas integraciones y cambie. México vive uno de los momentos más críticos en su historia con la implementación de la reforma judicial, una propuesta que pese a sus buenas intenciones no resuelve nada, aseguró la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, al participar en el podcast Derecho a Opinar. Lamentó que la iniciativa tuvo desde un principio más fines políticos que democráticos, sin una verdadera intención de mejorar la justicia. En mi caso, definitivamente, esta ya no es la justicia en la que yo creo, esta ya no es la institución donde yo tuve oportunidades, donde pude crecer y prefiero hacerme a un lado, pero eso sí, eso no significa que vaya a dejar de alzar la voz y de seguir luchando por la justicia en la que yo creo. Además, advirtió que la reforma judicial echó abajo la paridad de género que se había comenzado a construir en los últimos años en el Poder Judicial, pues el proceso de insaculación dejó fuera a la mayoría de las mujeres para contender por uno de los cargos en la judicatura. Esta reforma creo que nos vuelve a sepultar a las mujeres, lo que me parece muy grave, porque lo que se había ganado, vamos en un tremendo retroceso. Llamó a la sociedad a observar a las nuevas personas juzgadoras cómo van a realizar su trabajo, si realmente tienen las competencias y si es que sus promesas de campaña limitan o no la independencia con la que deberían contar. Y en más de estas noticias, el Colegio de Secretarios y Actuarios del Consejo de la Judicatura Federal manifestó su rechazo a la transferencia ilegal de los recursos de 4 fideicomisos administrados por el Consejo de la Judicatura que se encontraban en Nacional Financiera y que contaban con múltiples suspensiones que ordenaban mantenerlos intactos. Este desacato, asegura, constituye la comisión de delitos sancionados penalmente e implica socavar los cimientos del Estado de Derecho. Por ello exigieron la inmediata restitución de dichos fondos, protegidos por suspensiones judiciales, el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal contra los funcionarios que, conociendo de las suspensiones judiciales, ordenaron o ejecutaron esta transferencia ilegal. Además, exigieron un cumplimiento público de todas las instituciones del Estado de acatar las resoluciones judiciales, independientemente de su contenido o de las preferencias políticas del momento. Advirtieron que este desacato sienta un mal precedente sumamente peligroso para el sistema constitucional, pues si hoy se ignoran decisiones judiciales que protegen recursos del Poder Judicial, mañana serán desacatadas decisiones que protegen derechos ciudadanos. Asimismo, aseguraron que respaldan las acciones legales que adopta el Consejo de la Judicatura Federal y llama a la sociedad a defender la integridad del sistema constitucional y el irrestricto respeto a las decisiones judiciales. 3 de la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos a corte informativo. No se vayan. Al regresar, el Tribunal Electoral creará chatbot para interpretar de manera sencilla el lenguaje jurídico electoral.
Seguimos con las noticias en corte informativo. El feminicidio, entendido como la expresión más extrema de violencia de género, es resultado de un sistema estructural que permite y perpetúa la desigualdad, la discriminación y las agresiones contra las mujeres, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Estas acciones, advirtió, no solo son sancionadas, sino que muchas veces son justificadas a partir de los roles de género, como cuando las autoridades o los medios de comunicación culpan a las víctimas por las agresiones que sufrieron. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la ineficacia de las autoridades de investigar y sancionar estos delitos constituye discriminación, facilita el ambiente de impunidad y aumenta la desconfianza en la administración de justicia. De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, es obligación de los estados modificar los patrones socioculturales para eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en la superioridad de cualquiera de los géneros, evitar replicar estereotipos que perpetúan la discriminación estructural contra las mujeres e integrar la perspectiva de género a los procesos judiciales relacionados con el delito de feminicidio. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión del Seguro Social de brindar atención médica especializada urgente cuando hay riesgo de poner en peligro la vida, la dignidad o la integridad de una persona. Lo anterior, pues el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la regulación diferenciada de la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia como la vida, la libertad o la integridad personal de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio de la persona quejosa, haciendo imposible su restitución a través del amparo. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición la obra Perspectivas Interseccionales para la Educación Legal, transformando el campo jurídico desde la educación clínica, la cual aborda las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad en el ámbito de la educación jurídica en América Latina. A través de un análisis crítico, expone cómo la falta de perspectivas interseccionales en la formación jurídica perpetúa estructuras de opresión y exclusión. Además, da cuenta del desarrollo del programa de formación en perspectivas interseccionales para los derechos humanos, impulsado por diversas organizaciones, con el apoyo del máximo tribunal, para transformar la educación legal y promover una justicia inclusiva y equitativa. La unidad móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Tlaxcala se trasladó al municipio de Santa Cruz, donde brindará sus servicios durante 2 semanas para ayudar a la ciudadanía a resolver sus conflictos de forma gratuita, ágil y sin necesidad de un juicio. Magistraturas y personas juzgadoras de las materias civil y familiar del Poder Judicial de Querétaro llevaron a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de homologar criterios administrativos y jurisdiccionales, así como dar seguimiento a la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. En los talleres gráficos de México inició la impresión de las más de 23 millones de boletas electorales que se utilizarán para la elección de magistraturas y titulares de juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, que incluyen medidas de seguridad para garantizar su integridad. El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Meri Ayub, adelantó que la elección del Poder Judicial será complicada para la ciudadanía, debido a la gran cantidad de opciones que habrá en las boletas, además de que no se tiene certeza de que las más de 300 candidaturas tengan perfiles idóneos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Tribunal Electoral ha implementado el uso de la inteligencia artificial para acercar a la ciudadanía a su labor jurisdiccional de manera clara,
siempre cuidando los derechos humanos y los datos personales. Así lo señaló la directora general de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral, Priscila Cruces Aguilar, al participar en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, Retos y Oportunidades para México en la Cámara de Diputados. Entonces, en este contexto de discusiones de una implementación diferenciada para el sector público, me parece que la judicatura va a empezar a plantear soluciones respetando no solamente las decisiones mercantiles, sino también los derechos humanos y la protección diferenciada que tenemos que hacer de ellos. Adelantó el lanzamiento del chatbot Alfonsina, que tiene el objetivo de interpretar el lenguaje jurídico de la materia electoral y comunicarlo en términos comprensibles para cualquier persona, aunque no tenga conocimientos especializados en derecho, y el cual estará disponible al público muy pronto. La Sala Regional Ciudad de México revocó el acuerdo del Tribunal Electoral de Guerrero que declaró improcedente la solicitud para que subsistan las medidas de protección otorgadas a una funcionaria pública de identidad reservada, luego de que se acreditara violencia política de género en su contra. Lo anterior, pues el tribunal local no analizó a profundidad que la funcionaria aún considera que se encuentra en una situación de riesgo, por lo que ordenó que se emita una nueva determinación con todos los elementos que no tomó en cuenta. En la propuesta se señala que para el análisis de riesgo era fundamental que el tribunal local garantizara la participación de la víctima sobre la percepción de su seguridad en términos de lo establecido por el protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo del Instituto Electoral Local. Y en más noticias, durante una asamblea entre representantes de la industria en México, se habló de los beneficios de que el gobierno imponga mayores aranceles, pero a China. El verdadero riesgo para la industria mexicana no es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es China, alertó Jorge Guajardo, asesor en materia de riesgo global y ex embajador de México en China. Durante la 81 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, CAINTRA, recordó que el principal motor económico de China fue la urbanización de su población. China consume en las primeras 2 décadas de este siglo, del 2000 al 2020, la misma cantidad de acero que consumió Estados Unidos en todos los 1900, en 100 años. Ese era el nivel del crecimiento y el motor económico que le representaba a China el urbanizar a su gente. Explicó que a partir de 2022 se detiene la construcción y venta de vivienda cuando deja de crecer la población de ese país. Y entonces deciden pasar de la inversión en infraestructura a hacerlo a base de manufactura para el mundo. Y se los digo porque en estas épocas que para México la palabra arancel es una palabra con tonos negativos porque los vemos como algo que nos amenaza. En el caso de China, el arancel es lo único que nos salva. No hay manera de competir con China si no ponemos aranceles. Aranceles agresivos. Es decir, indicó el especialista económico, de más del 150%. Agresivos, insistió, para tratar de pegarle a la importación de esos productos. Bueno, pues porque si no nos van a desindustrializar con todo esto que les estoy diciendo que están mandando. Pues la industria automotriz y de autopartes es de las principales empleadoras de México. Dejen que sigan entrando los carros chinos con el arancel del 20% que tiene así, se va a acabar la producción en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Momento de otra pausa, pero regresamos con más información a corte informativo. Más adelante, inició operativo de seguridad Semana Santa 2025.
con 21 minutos. Ya estamos de regreso e iniciamos esta última parte del espacio informativo enlazándonos con nuestro compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en la carretera México-Cuernavaca, en donde se puso en marcha el operativo carretero de Semana Santa 2025. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la autopista México-Cuernavaca, aquí en la alcaldía Tlalpan, donde se dio el banderazo del operativo Semana Santa Segura 2025, en el que participan elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina y también personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El objetivo es que los paseantes disfruten este periodo vacacional de forma segura y evitar accidentes. Y es que de acuerdo con datos que nos dieron a conocer aquí elementos de la Guardia Nacional, en este periodo se incrementan los accidentes entre 15 y 20%. Escuchemos lo que nos comentaron quienes están a cargo de este operativo. El objetivo ya lleva muchos años, es de que la gente que va a salir a disfrutar de vacaciones, es muy bueno que también lo disfruten en el lugar que están, pero la mayoría optamos por salir, lo hagan de forma segura. Que cuente con una autoridad presente en todo momento, en todo espacio, que esté acompañándolos, que ustedes se sientan seguros. Las revisiones que hace Medicina Preventiva de las condiciones psicofísicas que tienen los conductores del autotransporte federal para detectar cansancio, algún tipo de problema de salud que pueda poner en riesgo al momento de la conducción, y sobre todo también detectar algún tipo de grado de alguna sustancia tóxica, básicamente de alcohol. Te comento que ya comenzó la afluencia de personas que salen de vacaciones, sobre todo al estado de Morelos, a Cuernavaca, a los balnearios y principalmente al puerto de Acapulco. Escuchemos lo que nos comentó uno de estos paseantes. Sí, vamos a Cuernavaca. ¿Qué tal las vacaciones? Un ratito nada más, para empezar antes de que empiecen todas las vacaciones y no nos agarre tanto tráfico. Recordar que el operativo Semana Santa Segura 2025 estará funcionando hasta el 27 de abril. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte, y pues ahí tiene el dato si planea salir desde este fin de semana. Y es que también se encuentra en marcha la Operación Salvavidas Semana Santa 2025 a cargo de la Secretaría de Marina, con el objetivo de brindar seguridad a vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país. Para esta temporada se desplegarán 3.532 elementos y 355 unidades, de las cuales 25 son buques encargados de la vigilancia marítima, 114 embarcaciones menores para el rescate de personas en peligro en el mar, 8 unidades aéreas y 208 terrestres. Este operativo estará vigente hasta el 27 de abril en las playas de mayor afluencia en ambos litorales, así como los principales centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México. Y es que justamente este desborde de la violencia en México está siendo retratado desde el arte, con el objetivo de hacer conciencia desde todas las trincheras posibles. En el centro histórico de la capital del país se presenta una muestra fotográfica que devela una realidad a la vista de todos, que se reproduce en todas las ciudades de nuestro país y que urge inmediata atención. Que los barrios de muchas de nuestras ciudades están asediados y que muchos han sido liquidados. Se trata de los resultados de la investigación de Claudio Lobnis y Fernando Moreno, que se ha llevado a terrenos fotográficos y museográficos. Ellos descubrieron que en la zona conurbada de Zacatecas, los diferentes memoriales con imágenes de la Virgen contienen listas de nombres de jóvenes que han sido asesinados. Sin embargo, a lo largo de su investigación de 2 años, se dieron cuenta que los nombres cambiaban, eran borrados y sustituidos. Las imágenes tomadas en 58 barrios, 36 de la ciudad de Zacatecas y 22 de la de Guadalupe, sumaban 530 víctimas, lista con estadísticas muy altas, y que descubren una realidad social.
Se está acabando con toda una generación. Discute de una manera muy somera, pero sí discute la historia de cómo, cuándo y por qué fue sucediendo esto, que es un fenómeno reciente, por cierto, de los últimos 15 años. Ha habido un proceso de colonización de los barrios por parte de los cárteles, especialmente por medio del uso de sus jóvenes en la distribución en la economía de drogas. Se cometen homicidios, se vulnera la juventud y se termina con la vida pública de esos barrios. Es la realidad en México que se desborda y busca medios de expresión para que se tome conciencia de los fenómenos que están pasando. Y mirar los murales es mirar que se están asesinando ciertas dinámicas y ciertas personas, ¿no? No se asesina a cualquier persona, sino esta investigación está enfocada a jóvenes, en su mayoría jóvenes. Esta muestra se presenta en el Colegio Nacional Donceles 104, Ciudad de México, hasta el 30 de agosto, y la entrada es gratuita. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Tenemos una cita en el noticiario nocturno a las 20:30 horas y también este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su fin de semana. Hasta pronto.